¿Cuántas cosas no pasan durante la semana que de pronto decimos, parecemos como la montaña rusa? A veces estamos en el pico y a veces vamos en caída libre. Y parece que nuestra vida va y viene, y a veces más va que viene. Y sentimos que no hay manera de salir adelante, ¿verdad? Pero cuando venimos a los pies del Señor, cuando estamos aquí en la comunión de los santos, como dice la palabra, cuando llegamos a ese momento donde, como el salmista lo definiera, y podemos estar los hermanos juntos en armonía, sentimos ese Espíritu de Dios obrando. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Quiere decir que si tú viniste atado con un pensamiento adverso, vienes a los pies de Jesús y Él te hace libre. No te lo digo yo, lo dice la palabra y yo lo he comprobado. Si tú llegaste aquí con una situación adversa en tu vida, vienes a los pies de Jesús y Él te hace libre. Y lo que pensaste que era irremediable, empiezas a verlo solamente como una oportunidad que Dios pone para revelarte que Él es más grande que todas las cosas. Porque Dios es más grande y Él no tiene límites. Y por eso estás aquí en la casa del Señor, porque Él abrió esta oportunidad para que tú pudieras llegar y pudieras escuchar y pudieras ver que Él es real y que para siempre es su misericordia. Recientemente, hace algunos días atrás, se celebró la conmemoración del 76 aniversario del ataque estadounidense a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Recién terminan las Olimpiadas y ese fue uno de los, quizás de los homenajes significativos dentro de todo el tiempo de Olimpiadas. Justamente en el año de 1945, por primera vez en la humanidad, un par de bombas que nunca antes habían sido probadas en contra del ser humano, fueron probadas y causaron un desastre terrible. Más de 230,000 personas murieron a causa de esos estallidos. Y sin duda que después de 76 años todavía hay algunas cicatrices en algunos que tuvieron la oportunidad de sobrevivir a ese evento tan fatídico. Yo leía un poco sobre la historia, me encanta la historia, y me daba cuenta que había algunas diferencias políticas, lo que entre comillas justificaba lo que había sucedido. Y el hecho es que una vez que esto se dio, el avance de aquellos 3 países alineados, que en su momento eran Italia, Alemania y Japón, se detuvo. Y prácticamente en ese momento fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero tomó un desastre, pudiéramos percibirlo desde la perspectiva humana, de esa magnitud, para que el ser humano fuera confrontado con sus malas intenciones y pudiera ser detenido en lo que pudo haber sido una destrucción mayor. Claro, nada justifica el que podamos atentar contra la vida del ser humano, pero el hecho es que tomó algo tan potente para poder detener lo que pudo haber llevado a la humanidad en otro sentido. Y eso me llevaba a reflexionar un poco. Por ahí ustedes pueden ver un video que está en pantalla. Mientras yo sigo hablando, ustedes lo pueden observar por ahí. Eso me llegaba a pensar sobre justamente el pasaje que hoy quiero compartirles. Y me refiero a Hechos 1:8. Cantidad de ocasiones hemos escuchado Hechos 1:8. Y para nosotros, nosotros desde la perspectiva Pentecostés, tiene una importancia trascendente por el hecho de que entendemos que es la manifestación del Espíritu Santo en una forma sobrenatural. Y si lo vemos desde la perspectiva del ser humano, en una forma desproporcionada conforme a los parámetros del ser humano, al respecto de lo divino, de lo espiritual, de lo místico. Pero yo tenía hacía un poco la analogía, la comparación entre lo que toma
o tomó de tener un avance significativo de fuerzas aliadas que no tenían ninguna buena intención a favor de la humanidad. Y cuando yo observaba eso, yo decía: Señor, tomó tu Espíritu Santo en esa magnitud, en esa capacidad, en esa manifestación tuya, para poder detener un avance significativo de lo que el diablo intentaba hacer. La Escritura nos enseña que la intención del enemigo, y tú y yo lo conocemos, lo entendemos los que hemos escuchado o leído la palabra, que por cierto te motivo a que sigas leyendo la palabra. Nos enseña que la intención del enemigo era matar, hurtar y destruir. Y tomó un avance significativo en cuanto a la potencia de Dios, una revelación de la potencia de Dios. Escucha bien, porque lo que es el Espíritu Santo es una revelación de la potencia de Dios. Todas estas últimas predicaciones, tú sabes que nos hemos encauzado en esa serie, lo que el Espíritu hace. Y una de las cosas que el Espíritu hace y manifiesta en nuestra vida es la potencia de Dios, es la autoridad de Dios, es la fuerza de Dios. No hubiera habido otra forma de poder medir o entender o siquiera participar de la fuerza de Dios si no fuera a través de su Espíritu. Por eso es tan importante en vivir en las condiciones del Espíritu, en la influencia del Espíritu. Algo nos tiene que influir en la vida, tú lo sabes. O nos influye la familia, o nos influyen los amigos de trabajo, o nos influye los vecinos de la cuadra, o alguien nos influye. Porque ninguno vivimos tan independientes como para tener cero influencia de alguien. Pero cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo en forma intencionada, escucha bien esto, porque lo que tiene que ver con Jesucristo, lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no es algo impuesto. No es algo impuesto. Nosotros a veces como seres humanos como que tenemos cierta reserva cuando algo se nos impone. Y aquí en Plata Limpia es como que el Contreras, ¿verdad? Si yo te digo es azul, no, es negro. Así me dicen a mí, no sé por qué. Y como que nos resistimos. Pero cuando nosotros buscamos la influencia del Espíritu de Dios en forma intencionada, una iniciativa mía para vivir mejor, para tener una experiencia mejor, para vivir una experiencia divina que bajo otras condiciones no pudiera vivir, entonces el resultado es diferente. Lo que el enemigo propone es engaño. Lo que el enemigo hace es no pedir permiso para destruirte, para alejarte, para que pierdas la visión de lo que la vida en Jesucristo puede hacer. Pero lo que el Espíritu de Dios hace, contrario a lo que el enemigo hace, es seducirte. Te muestra su gloria, te muestra su grandeza, te muestra su poder, te muestra que cuando caminas bajo su guianza, las cosas no son como las ves, pero son aún mayormente divinas. Y siempre hay respuesta y provisión en medio de las circunstancias, porque Él te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque eso hace el Espíritu de Dios. A su nombre. Y bajo esa influencia del Espíritu de Dios también podemos experimentar la fuerza. Algunos de los teólogos, desde la perspectiva de los griegos en la traducción de la Escritura, decían que esa fuerza a la que Hechos 1:8 se refería era interpretado como un dunamis, o sea, un TNT en su momento. Yo creo que si a estas alturas sería aún más que una bomba de plutonio o de uranio, como fue en el tiempo de Hiroshima y Nagasaki, que causaron tal destrucción. Dicen que esas bombas sobre todo la segunda bomba que enviaron sobre Nagasaki, dice, esa ni siquiera explotó a 6 kilómetros antes de tocar tierra. Dice, y al momento de explotar cubrió un radio de casi 3 kilómetros antes de tocar tierra y 6 kilómetros antes de tocar tierra. Imagínense. Dice, y en ese instante, en cuestión de segundos, produjo casi 1 millón en temperatura Celsius. 1 millón de grados Celsius en cuestión de segundos. Porque su explosión fue tan magna
Y la potencia era tan grande que siquiera antes de caer a tierra ya había explotado y ya había causado tal destrucción. Y al momento de caer cubrió un radio de 59 kilómetros. 59 kilómetros. Más de aquí a Saltillo. Y olvídense a los de Santiago y Linares por allá. Así de grande. Y en ese momento hubo destrucción masiva. Los que murieron en el impacto, casi 80,000 personas, más los que fueron muriendo días después. Un impacto glorioso. Y la escritura compara la manifestación del Espíritu Santo con una explosión de tal magnitud, con una influencia poderosa que causaba tal poder. Y eso es a lo que se refiere cuando Hechos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Lo que el Espíritu Santo hacía en ese momento era revelar el poder de Dios. Ahora, no un poder destructivo, contrario a lo que fueron las bombas de Nagasaki e Hiroshima, pero un poder seductor. Wow. O sea, irresistible. Es totalmente contrario, mi hermano. Tenemos que entender cuál es la intención del Espíritu de Dios obrando. El poder del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida no es para destrucción, sino para edificación. No es para matar como el enemigo lo haría, sino para construir, para reedificar, para hacer que los huesos secos cobren vida nuevamente y puedan producir un ruido significativo de influencia en esta comunidad en la que vivimos. El poder de Dios manifiesto para que el mundo no solo piense si existe o no existe, pero sus ojos físicos y espirituales puedan afirmar y confirmar que el Dios de los cielos es el mismo Dios que se mueve en medio de nosotros, que ese Dios que se sienta en el trono no solamente dicta funciones a la tierra, pero manifiesta su poder y su gloria. Y esto es lo increíble, porque todo ese resultado de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que había en un artefacto más o menos de 1,5 metros. Imagínense, una cosita así más o menos, y produjo tal destrucción. El Espíritu Santo, de la magnitud de Dios, de la grandeza de Dios, puesto en un corazón de carne como el tuyo y como el mío, para producir un gran poder de seducción a esta humanidad perdida. Por eso nuestro deseo es entender lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida. Lo que Jesús hizo cuando vino a caminar por esta tierra y a dejar el cielo para hacerse como uno de nosotros, fue hacer una declaratoria de guerra total a las fuerzas del enemigo. No fue solamente para venir y rescatar, fue para decirle al enemigo: tú no tienes parte ni suerte. Y lo que me ha costado hacer, formar y soplar en esta humanidad, me pertenece. Y fue una declaratoria total al enemigo para que él no se creyera que el resto de la vida hacia la eternidad le pertenecía. Al contrario, la muerte, la resurrección mostraron que el Señor Jesucristo en su potencia podía bajar hasta el mismo Hades, tomar las llaves del infierno y refregarle en la cara al enemigo que él no tiene parte ni suerte, si aquel que camina bajo el amparo del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Ese es el Dios por el cual nos entusiasmamos y nos emocionamos tanto, porque es la fuerza de su Espíritu la que viene a tomar incluso control de nuestra lengua y nos hace hablar en otras lenguas. Porque este pequeño
vaso de barro, por increíble que pareciera, es capaz de ser un recipiente de la gloria de Dios. Tan grande que el mismo universo no pudiera contener lo que Dios y lo que Jesús hizo. Pero aún en su grandeza, Dios es capaz de depositarlo en un vaso frágil como tú y como yo. Qué poder de Dios, ¿verdad? Qué poder de Dios. Nosotros estamos en un tiempo de guerra. La Escritura dice que el reino de los cielos en este tiempo sufre violencia. Y de esto hemos hablado en otra ocasión. Dice, y solo los que perseveran valientemente lo arrebatan. En este tiempo hay cantidad de situaciones que se están dando que tratan de robarle la credibilidad al reino de Dios. Escúchame, recientemente yo veía un video en las redes, se los mostré a mi hijo y a mi esposa, de una periodista estadounidense. Quizá algunos de ustedes lo vieron por ahí, lo compartí. Y decía, no me importa lo que quieras creer como cristiano, no me importa si tú crees en la Biblia, no me importa, pero tampoco me importa que me lo estás tratando de comentar a mí, de que quieras que yo camine bajo principios de Biblia, porque yo no creo en la Biblia, yo no creo en el cristianismo. Dice, no me importa, es más, hasta yo pelearía por ustedes. Y yo pensé, pues eso mismo hizo el Señor con tantos otros que pelearon a favor de la causa del reino. Dije, y lo va a hacer contigo también. Dice, no me importa. Dice, yo no creo en eso, ni voy a creer, ni me interesa, pero no me lo quieras meter como si eso fuera lo que dictara mi vida. Y esa es la forma que el enemigo trabaja en este tiempo, tratando de disuadirnos de poder vivir en la experiencia gloriosa de Dios. Cada quien decide cómo vivir. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Está bien, si a ti te funciona, perfecto. Y a cada quien como le va en la feria. Y ese es el pensamiento más seductor del enemigo. Está bien, no te lo voy a impedir, porque si te lo impido, entonces digo negro es rojo, es blanco. Se lo dije al principio. Pero el enemigo, como es astuto, dice, está bien, déjalo que crea, tú nomás no creas. Déjalo que piense, tú nomás no pienses. Y el enemigo se encarga de engañarnos de esa forma. Por eso es tan importante que el poder seductor de Dios fluya a través de nuestra vida, para que en el momento que ese argumento del enemigo se presente en nosotros, podamos comprobar a viva experiencia que Dios es real, que no es solamente lo que yo quiero diseñar para mi vida. Porque cada uno dice, forja tu destino, haz el diseño de tu vida, camina sobre ello y lógralo. Como si la vida la pudieras vivir solo por diseño tuyo. Tú no lo creaste, tú no te formaste, tú no naciste porque quisiste. Dios lo hizo, Él formó tus entrañas, y antes de que salieras te puso nombre. Él cuidó y veló los 9 meses que estuviste ahí en el vientre de tu madre. Él estuvo contigo hasta el día de hoy y te sigue revelando que aunque tú seas infiel, Él permanecerá fiel. Y no podemos ceder. El dunamis del Señor, el poder al que se refiere el libro de los Hechos, es esa bomba que tiene que ser una bomba no explosiva, sino hacia adentro, intrínseca, que explote dentro de nosotros y que nos haga entender y percibir la gloria de Dios. Eso que nos ayude a controlarnos y a entender que no es solo lo que tú quieres diseñar, sino el destino que Él ya formó para ti hacia la eternidad. Por eso necesitamos caminar con esa realidad y no dejarnos seducir por esas palabras del enemigo que te quieren llevar a pensar que tú lo puedes hacer todo. Si a algo le hemos de declarar la guerra en este tiempo, es a toda esa basura que el enemigo quiere hacer correr en tu mente como normal, como natural. Si vamos a las redes sociales, si vamos a las películas, si vamos a todos los medios, hay una campaña fuerte para que nos quede grabado aquí en la mente que hay capacidad de definir nuestro género. No, yo no defino mi género, está definido divinamente.
pero ahí por ahí está corriendo. Si tú ves, no hay película que no le pongan. Y ya, yo le digo a mi esposa, estoy cansado de que en todas las cosas quieran a fuerza hacerte pensar una mentira del enemigo. Y tú dices, no pasa nada, soy maduro, soy bien cristiano. Deja que sigan alimentando y que siga habiendo esa influencia sobre ti, para que tú en el futuro digas, ay, pues no pasa nada, nomás que ellos hagan lo que quieran. Y caes en la misma trampa del enemigo. Ellos lo tuyo es suyo y tú lo tuyo. Cuando la escritura nos dice que nadie puede perder lo que Dios ha creado y dado en gracia, y que nuestro objetivo como creyentes es que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te fijas cómo empezamos a caer en esos debates también? Después de un tiempo decimos, yo también ya estoy pensando igual, que cada quien le haga como quiera. Imagínese si el Señor Jesucristo hubiera pensado que cada quien le haga como quiera. Yo ya vine, ya morí, ya resucité, ya me voy. Pero la escritura dice que aún en este tiempo Él sigue insistiendo, y que sigue obrando y tocando de muchas formas y de muchas maneras. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Porque Él no se ha cansado, ni se ha dado por vencido. Sí, nuestra arma secreta está basada y es poderosa en las cosas maravillosas que Dios ha establecido. Mira, escucha. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 nos define particularmente cuál es esa arma sobre la que nosotros venimos en contra. Y dice, somos humanos. Segunda de Corintios 10 verso 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, el dunamis de Dios, la bomba de uranio y de plutonio. No las del mundo para derribar no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento. Ahí está. Ahí está. Ese es el punto sobre lo que hacemos guerra. Dice, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. El razonamiento humano me dice, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Que piensen lo que quieran, yo sigo en la fe. No. Porque eso que piensen lo que quieran, los estás impulsando a que se vayan a la perdición, y a ti te está valiendo. Y eso no es lo que el Señor nos llama a hacer. Que nadie muera, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y para destruir los argumentos falsos. Tú puedes definir tu género. ¿Dónde dice? No. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. El que cree que sabe más que Dios, como el que cree que puede definir su propio destino. ¿Quién dice cuándo mueres? Tú no lo dices. Tú te vas cuando Dios dice. Entonces Él es el que define el destino, que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa es el arma del enemigo. Avanza. En apariencia pudiera ser que estamos siendo injustos, que esto es un principio de razón humana, que los humanistas tienen razón, que lo que tú puedes presentar espiritualmente o el argumento bíblico no tiene sustento porque eso lo escribieron algunos hombres por ahí. No, la Biblia dice que la escritura fue escrita por Dios, inspirada por Dios. Segunda de Timoteo. Pero el enemigo te hace pensar y te engaña, haciéndote pensar que eso es falso. Y si tú llegas a creerlo, ya perdiste. No puedes. Nosotros necesitamos vivir en el dunamis de Dios. Señor, que tu espíritu influya en mí. Y si tú no le crees al Señor, dile, muéstramelo. Al Señor no le causa problemas que tú le digas, muéstramelo.
Porque a veces no nos atrevemos a decirle a Dios porque inconscientemente sabemos que hay un Dios. Y no nos atrevemos a decirle a Dios, muéstramelo. Pero cuando bajamos de la nube humana de la que estamos y le decimos, Señor, a ver, muéstramelo. Ahí yo te puedo decir en qué forma el Señor te lo va a revelar. Y algunos de ustedes están aquí como testigos de cómo Dios se ha revelado cuando tú le has dicho, Señor, muéstrame tu gloria. Yo les platicaba el testimonio de este joven en Italia que me dijo, dime cómo Dios es verdad. Apenas le tomé las manos, les voy a resumir el testimonio porque ya se los compartí. Apenas le toqué las manos, empezamos a orar. El muchacho empezó a llorar como desmedidamente, como nunca en su vida. Se asustó y dijo, ¿qué me está pasando? Nunca había llorado así. ¿Por qué estoy tan emocional? Dije, no es emocional. Dije, ese es el Espíritu Santo de Dios al cual tú estabas desafiando y al que le pediste que se revelara tu vida. Dios lo hace. Un joven en el avión viajando de Cancún a Monterrey, un joven inglés. Empezamos a hablar para hacer ya se los platiqué, se los repito. Empezamos a hablar, dijo, ¿cómo me dices que Dios es verdad? ¿Cómo me lo muestras? Empezamos a orar, le tomé las manos y en el momento que empezamos a orar, el joven empezó a llorar y empezó a decir, no sé por qué estoy en esta condición. Le dije, ese es el Espíritu Santo que te está diciendo que Él es real, que Él vive y vive para siempre. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dios te ha dado todo lo que necesitas para poder hacer frente. No tienes que vivir en la ignorancia del mundo. Uno de los frutos del Espíritu, y de esto hemos hablado durante las últimas semanas, o más bien uno de los dones, de los regalos del Espíritu, es la capacidad de discernir, de entender, de saber. Y Dios te da esa capacidad en tu propia vida, en el dunamis de su Espíritu, para que no seas el resultado de un engaño más del enemigo, sino que tú puedas hacer frente y sepas, no, ninguna arma forjada en contra mía prevalecerá. Y mayor el que está conmigo que el que está en el mundo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que dio su vida para redención de mi vida. Y allí tú empiezas a clamar y a buscar, y empieza tu corazón a palpitar, porque en el discernimiento, en el dunamis seductor del Espíritu Santo, en la bomba inigualable de aquel que vino para ser el consolador de tu vida, empiezas a discernir lo que está sucediendo. Y las cosas que el enemigo intenta empiezan a incomodarte. Dices, esto no es para mí. Pero mira lo que el Señor hace. Lucas 4:18 dice, hablando el Señor Jesucristo, revelándose, parándose frente a la sinagoga y trayendo una palabra profética revelada al pueblo de Israel en su momento, a los judíos en su momento. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. El dunamis de Dios, la unción, esa misma palabra es la que se usa para hablar de la unción del Espíritu Santo. Y dice, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados. No me dice, siéntate y espera que el Señor te salve. No, dice, me ha llamado. La bomba vino sobre mí para que me parara, para que no me callara, para que no me dejara seducir y pudiera testificar. Dice, para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. A eso el Señor nos llamó. Y esa es la influencia y el poder del dunamis de Dios. El resultado del dunamis, de la bomba de Dios, a través de su Espíritu en nuestras vidas.
¿Por qué no te puedes quedar callado? Ay, no, porque hay algo que arde dentro de mí que no me deja estar quieto. ¿Por qué no a todo el que pasa le vas diciendo: Cristo te ama, Cristo salva, Cristo se mueve? Ay, porque hay algo que está ardiendo, que mientras camino me dice: háblale a ese, muévele a ese, dile a ese, háblale a ese, regálale el folleto, reparte, comparte la publicación 500,000 veces y empiezas a hacerlo. Porque quieres ser un influencer, sí, pero para el Señor. Si hay influencers que tienen 28 millones, no les voy a decir quién porque ustedes ni quieren saber. Pues déjeme decirle algo, por si no lo sabían: Jesucristo es el mayor de los influencers. Hoy, después de más de 2000 años que vino, murió y resucitó, hay 2400 millones de cristianos en este planeta. Ni el más grande de los influencers de este tiempo se le acerca. Y no había internet, solo el Espíritu Santo, solo el dunamis de Dios. Porque su fuerza expansiva no abarca solo 59 kilómetros a la redonda, no, su fuerza expansiva abarca hasta los últimos confines de la tierra. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y voy a terminar porque tengo que terminar, no porque hay mucho más que decir. Pero mi hermano, cuando nosotros hacemos frente a los acechos del enemigo, a la guerra declarada del enemigo, la historia nos dice que cuando Japón atacó a Pearl Harbor, a Estados Unidos, meses después vino el contraataque y una declaración formal de guerra hacia Japón y los aliados, y fue una destrucción total. El enemigo en el jardín del Edén declaró la guerra en contra de la humanidad, llevándola a perdición. Pero años después, el enemigo recibió una contradeclaración del Rey de Reyes y le dijo: ningún arma forjada en contra de mi pueblo prevalecerá. Y murió y resucitó y caminó por esta vida y envió a su Espíritu para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¿Por qué no le das un aplauso al campeón? Y eso no es solo en vida, pero es en la eternidad. Voy a terminar leyéndote este pasaje de Apocalipsis 27 y habla un poco del milenio. Más adelante empezaremos con una serie escatológica también, un poquito sobre los eventos de los tiempos finales, pero hoy te anticipo este pasaje. Apocalipsis 27 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, pero todos los extremos de la tierra las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestra victoria final está escrita.
Y todo el que permanezca fiel hasta la muerte alcanzará la corona de la vida. Hoy tenemos el dunamis de Dios que actúa seduciendo nuestro corazón y nuestro espíritu y dándonos la autoridad en el Señor para obrar en contra de las fuerzas del enemigo. Pero esto es momentáneo, porque llegará el momento final, al final de la trompeta, cuando será sonada. Y ahí los muertos en Cristo resucitarán, y los que permanecemos en fieles al Señor, dice Pablo en 1 Corintios 15, seremos transformados. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en la gloriosa imagen de Dios, y viviremos eternamente y para siempre en su presencia. Hay victoria final asegurada. Hoy vivimos la experiencia de un mundo caído, pero mañana viviremos la experiencia de un cielo que se confirma y reconfirma en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así es que no tengas miedo. Al final de todo ganamos. Ay, yo estuviera en un grito. Dije, no tengas miedo. Al final de todo ganamos. 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 Lo único que hay que hacer es decirle, Señor, entra en mí. Que tu fuerza, que el fuego de tu espíritu vengan a obrar de tal manera en mi vida, y yo pueda ser un testigo tuyo, y le pueda hablar a la gente en todas partes, y pueda darle testimonio a todos en mi Jerusalén, en mi Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Por qué vamos a Italia? ¿Por qué vamos a Inglaterra? ¿Por qué vamos a África? A donde vayamos. Porque nuestra gran comisión es que nadie se pierda, pero todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no cierras tus ojos, mi hermano?